En el 2015, la ONU presentó 17 objetivos para transformar nuestro mundo, llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales intentan hacer un cambio desde la pobreza hasta combatir el cambio climático. Uno de estos objetivos es Acción por el Clima, denominado así por tener como objetivo tomar medidas urgentes desde ahora para mitigar las consecuencias del cambio climático, ya que en muchas ocasiones ciertos daños ambientales provocados por dicho cambio han sido irreversibles. Nuestro equipo de trabajo, conformado por Francisco, Alejandro, Dubán, Cristian y Carlos, decidimos buscar la principal causa del cambio climático de manera mundial y luego de manera nacional, encontrándonos con datos muy preocupantes respecto a la generación de residuos en ambos casos. En nuestro país, Colombia, los efectos del cambio climático han marcado hechos como lo son deshielo en glaciares, aumentos de temperatura, cambios en la humedad y lluvias, los cuales afectan el funcionamiento de los ecosistemas tanto a corto y mediano plazo y por ende afectan nuestra supervivencia. La alta generación de residuos produce gases de efecto invernadero, un daño grave al ecosistema. Estos producen compuestos químicos capaces de absorber la radiación del sol, aumentando y reteniendo el calor en la atmósfera. Tan solo en Bogotá se estima que se producen entre 6.300 y 10.000 toneladas de basura diaria, de las cuales solo se reciclan entre 15 y 17%. Este trabajo se vio reflejado en la encuesta de calidad de vida del 2018 realizada por el DANE. Por estas razones, decidimos trabajar con la generación de residuos en nuestro proyecto llamado Caneca Inteligente. Al momento de presentar el proyecto, se tenían algunas ideas y funcionalidades que pensamos serían provechosas para el funcionamiento, la utilidad y el aprovechamiento del artefacto que se quería elaborar. En general, casi todo el planteamiento que se consideró en un inicio se acabó ejecutando, como que se suministrara la información del peso de los residuos que habían en cada una de las canecas y que en alguna parte visible se tuviera información clara sobre la clasificación y el tipo de residuo que correspondía a cada recipiente, junto con apuntes adicionales de datos y cifras importantes sobre el reciclaje, la generación de residuos y la problemática relacionada a los mismos. Sin embargo, esas no son la totalidad de ideas que se tuvieron en un comienzo. También se tenía proyectado que se pudiera dar la información sobre la suma de residuos que contenían las canecas, pero no se pudo lograr esta característica debido a la poca similitud del peso de los residuos entre sí y a la limitada sensibilidad de las galgas, las cuales no podían detectar un cambio tan mínimo en el peso. Otra particularidad que no se llegó a implementar fue la de proporcionar la cantidad promedio de residuos que se generaba cada día, pero tampoco fue una característica viable de implementar porque se necesitaba la capacidad de almacenar la información y esto supondría un coste y una complejidad técnica mayor de lo que nos podíamos permitir. Finalmente, en la proyección de los costos del proyecto, se calculó muy bien la cantidad de dinero que se invertiría en los materiales y en la realización del artefacto, con la estimación inicial de que se gastarían entre 107.000 y 150.000 pesos. Al final se terminó gastando el equivalente a 124.000 pesos, cifra que pudo haber sido mucho más alta de no haber contado con algunos materiales disponibles desde un inicio, como el Arduino, las placas de cobre y la protoboard. Bueno, y la pregunta es, ¿por qué nos enfocamos en este tema? Pues lo mencionado anteriormente nos llevó a pensar en algo que nos pudiera dar solución a ese problema tan evidente que se presenta año tras año. Tanto que algunos científicos ya consideran que se llegó a un punto de no retorno. Es así que en conjunto comenzamos a buscar las principales causas del cambio climático y cómo se puede reducir el mismo aportando nosotros desde Colombia. Después de varias investigaciones se acordó trabajar sobre la problemática de los residuos, algo que no es noticia y ya se sabe de la pésima administración de estos en Colombia. Ignorancia, mala información, poca claridad son algunas de las principales causas por las cuales las personas no separan los residuos de una manera adecuada. Es así que se pensó en diseñar un dispositivo en el que se pudieran depositar los residuos de una manera correcta, que ayudaría a combatir la mala información de las personas y adicionalmente concienciar a las personas sobre la importancia y el impacto que tienen los desechos en el planeta. Todo esto nos llevó al primer punto, que es uno de los más importantes, y fue cambiar la forma de presentar la información a las personas. Porque es común encontrar canecas con un montón de información en el cual no se tiene claridad sobre en qué caneca se debe depositar el desecho. Bien se ha dicho que el hecho de tener 3 canecas que muestran el peso de lo que está contenido en ellas no deja de ser un instrumento llamativo pero poco útil.
por lo cual se diseñaron infografías amigables y sencillas que permitan tener una mejor claridad y así depositar los residuos de una manera correcta. Dichas imágenes se diseñaron con la intención de que enseñasen de manera clara la categorización adecuada para la mayoría de los desechos que se pueden producir en un hogar. Posteriormente se añadió la idea de hacer caer en cuenta al usuario sobre el impacto que tienen los residuos que él deposita diariamente, por lo que se decidió añadir otra infografía con tips y datos relevantes, Condicionadas en cierta parte por el contexto colombiano y que a su vez proporcionasen información valiosa sobre el impacto que tienen los residuos en diferentes instancias territoriales. A la hora de buscar información para las infografías fue relativamente sencillo, ya que se posee bastante información sobre este tema en Colombia y en el mundo. Instituciones como el Banco Mundial y el DANE tienen informes detallados con cifras y estadísticas sobre esta problemática. Como mayor dificultad se tiene que a la hora de construir el prototipo había que priorizar la esencia, la funcionalidad y la estética del mismo. Primero, claramente con que la información mostrada fuera correcta y verídica, y por otro lado que la misma fuera amigable y fácil de comprender. Se presentaron varios inconvenientes y se realizaron varios procedimientos. Uno de ellos fue escoger un material adecuado que funcionara para las tres balanzas. En primer lugar se pensó en el metacrilato, pero finalmente se optó por una placa de baquelita debido a que era más asequible. Otro fue obtener los tornillos necesarios para fijar la superficie de las balanzas y la base de los sensores, ya que estos debían ser específicamente de 4 y 5 milímetros. Con todos los antecedentes bien definidos y un desarrollo prolongado adecuadamente, fue posible llegar a un prototipo final, que es visualmente agradable para el usuario y cumple con las necesidades que se impusieron en un inicio para el proyecto. Los materiales empleados para la elaboración se pueden dividir en dos categorías, siendo la primera la estructural y la segunda la parte de electrónica e informática. Respecto a la primera de estas categorías, los elementos más importantes fueron las canecas en sí, que se prefirieron fuesen pequeñas para facilitar su manipulación, además de contar con dos tuberías pequeñas de PVC para adherir los tres recipientes y poder moverlos en conjunto. Con ello se pudo contar con bases rígidas en el interior de las tres canecas, donde fue posible fijar los tres sensores de peso para producir las balanzas que necesitaba en el proyecto. En la categoría de la parte electrónica destaca el Arduino Uno, como la placa de microcontrolador que permite el funcionamiento de todo el ensamble, además de las tres galgas extensiométricas utilizadas como sensores de peso. Particularmente fue necesario adherir una protoboard en el respaldo del recipiente central para poder alimentar los tres sensores y módulos de conversión a DC, además de apoyarnos en cables de diferentes longitudes para poder fijar todas las conexiones. El resultado del conjunto completo de estos elementos se visualiza en una pantalla LCD de 16x2, donde se disponen los valores de peso que son registrados por los sensores. El funcionamiento de todo el prototipo es en esencia muy sencillo, pues basta con suministrar energía a la placa de Arduino, ya sea con una fuente de poder de 12 voltios y 1 amperio o a través de su conexión USB, de forma que se cargue el programa diseñado para la lectura de los valores suministrados por los sensores. En la primera línea de la pantalla LCD se mostrarán los pesos de los contenidos de las canecas laterales, de residuos aprovechables y no aprovechables, mientras en la segunda línea se mostrará el peso contenido en el recipiente central de residuos orgánicos. Todo el ensamble brinda de manera sencilla y directa la información que un usuario busca conocer sobre cómo tratar sus desechos, además de que proporciona un punto de comparación a través de los datos suministrados en las infografías y los pesos de las pantallas de cómo su actividad diaria influye en el impacto global de la contaminación, sin mencionar que, gracias a otros aditamentos del prototipo, puede incluso emplearse como una balanza de precisión con mecanismo de tara y cambio de unidad, cumpliendo muchos otros propósitos. Inicialmente, es importante mencionar que debido a la situación actual de pandemia que estamos afrontando, abordar el proyecto es un tema complejo, y más cuando se desea implementar las ideas propuestas de manera física. Por este motivo, es evidente la aparición de diversas dificultades en el proceso de elaboración del entregable, ya que al ser todos los integrantes del grupo de distintas ciudades del país, plantear un encuentro que permitiera a cada uno participar directamente en la construcción física del producto era algo que no se podía realizar. Sin embargo, se buscó la forma más adecuada y factible para llevar a cabo el desarrollo del proyecto.
Todo esto con el objetivo de evitar que gran parte de la responsabilidad en la construcción del prototipo de caneca inteligente le correspondiera a una sola persona. Por este motivo, como ya se mencionó anteriormente, con el fin de brindar una mayor practicidad a la persona que llevó a cabo la construcción de la estructura, algunas características que se deseaban implementar en el producto final se descartaron. Pero a pesar de todo este tipo de dificultades, se puede concluir que se logró cumplir el objetivo propuesto, ya que se elaboró un artefacto mediante el cual el ciudadano, además de percatarse de la cantidad de residuos que genera, le permite habituarse a su adecuado método de separación y de esta manera contribuir en cierta medida a afrontar la desbordada tasa de contaminación que está causando la imprudencia en el manejo de nuestros desechos y que a su vez contribuye directamente en la compleja situación de cambio climático en la cual nos encontramos. Por último, basándonos en todo lo anterior, podemos afirmar que la tecnología, y principalmente centrándonos en la electrónica, puede ser un camino potencialmente eficaz para contrarrestar las problemáticas medioambientales que se presentan actualmente en el país y en el planeta. Por otra parte, llevar a cabo este proyecto ha permitido evidenciar la importancia de un trabajo en equipo, ya que el compromiso y los aportes de cada uno de los integrantes han permitido culminar exitosamente este reto. De la misma forma, esta experiencia ha ayudado a maximizar y complementar las fortalezas que posee cada persona tanto en el ámbito académico como social.